Ministerio de Educación. Mi nombre es Eloy Cantoral, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. Reciban el saludo cordial de la directora Betty Agüero. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de las normas de contratación para auxiliares de educación. Estamos trabajando este proyecto que ya está en la última fase de revisión. Entonces debe estar publicándose en el transcurso de estos días, pero de acuerdo a lo planificado, vamos a desarrollar la explicación de todo este proceso. Es decir, a comparación de la norma técnica del año 2013, que fue aprobada con la resolución ministerial 060, esta nueva norma establece nuevos requisitos y nuevos procedimientos, entonces que vamos a pasar a detallar paso por paso. Tenemos como base normativa siempre, nos desprendemos de la Ley de Reforma Magisterial. Luego tenemos la Ley 3493, que establece la política remunerativa de los auxiliares de educación. El Decreto Supremo 08 del 2014, que incorpora al reglamento de la Ley de Reforma un capítulo exclusivamente para el caso de los auxiliares de educación. Y este Decreto Supremo ha sido modificado con el Decreto Supremo 011 y el Decreto Supremo 012 del 2018, donde se establecen en el artículo 217 requisitos para acceder al cargo de auxiliar de educación. A diferencia de la norma anterior, ahora los requisitos son que acredite mínimamente el 6º ciclo en educación, tanto para contrato como para nombramiento. Entonces, partiendo desde este decreto supremo, tenemos que establecer nuevos procedimientos para poder acceder en la condición de contratado a una plaza de auxiliar de educación. Y la otra va a ser la resolución ministerial que va a ser aprobada, en la cual se establezcan todas las precisiones y procedimientos para llevar a cabo este proceso. Tiene como objetivo garantizar el servicio educativo en las instituciones educativas, cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales, seleccionar al personal en igualdad de oportunidades, asegurar la contratación oportuna del auxiliar de educación antes del inicio del año escolar y el pago oportuno de su remuneración. Respecto a las plazas, solamente se consideran aquellas plazas que están debidamente presupuestadas y cuenten con un código de plaza en el sistema Nexus. ¿Qué plazas se van a considerar? Las plazas ubicadas en instituciones educativas del nivel inicial, del nivel secundaria y educación básica especial. Aquellas, en algunas UGELs puede existir plazas en básica alternativa o educación primaria, tienen que proceder a hacer la reubicación al nivel correspondiente, teniendo en cuenta la resolución ministerial 721 que aprueba el proceso de racionalización, donde se ha contemplado el caso de auxiliar de educación. Entonces, tenemos plazas orgánicas vacantes, tenemos las plazas eventuales y aquellas plazas temporales que se generan por ausencia del titular, puede ser por alguna licencia sin goce de haber o licencia con goce de haber, o aquellas que se generan por sanciones temporales. El reporte de plazas vacantes obligatoriamente se genera a través del sistema Nexus. No hay otro aplicativo en el que podamos recurrir para poder emitir estos reportes de plazas vacantes. Responsabilidades, aquí hay responsabilidades tanto de la DREU, UGEL y la institución educativa. La dirección regional aprueba un cronograma regional, es decir, el cronograma para que se lleve a cabo todo este proceso, lo aprueba la dirección regional. Y sobre ese cronograma, todas las UGEL del ámbito regional se van a tener que alinear y llevar a cabo todo el procedimiento. Luego vamos a desarrollar qué actividades se programan o se aprueban dentro de este cronograma. Entonces, esa es la primera función de la dirección regional. La segunda es supervisar el proceso propiamente de contratación. Asistencia técnica al comité es un trabajo permanente de acompañamiento para que todo el proceso sea transparente y no haya mayores reclamos. Resuelve recursos administrativos en caso se presente recursos de apelación. La dirección regional es la última instancia para poder resolver. Coordinación con OSI para que a través de una fiscalización posterior pueda ser
la verificación de que todo este proceso se haya llevado de acuerdo a lo que establece la norma. Y también verifica que las resoluciones, todas las resoluciones de contrato, hayan sido emitidas por el sistema Nexus. Y como última función va a remitir algunas propuestas de mejora al Ministerio de Educación respecto a algunos inconvenientes que se hayan podido evidenciar en este proceso y que de alguna manera motive al Ministerio de Educación a hacer algunos reajustes en la norma en lo posterior. Luego tenemos responsabilidades de la UGEL. Una vez aprobado el cronograma, la UGEL se encarga de difundir la convocatoria y cronograma. Luego conforma los comités, publica plazas vacantes, resuelve recursos administrativos, emite resoluciones a través del sistema Nexus, coordinación con el órgano de control institucional y remite el informe final a la dirección regional. Entonces, partimos que la dirección regional es quien aprueba el cronograma y lo que va a hacer la UGEL es hacer la difusión y luego conformar un comité, que también luego lo vamos a explicar. Los comités solamente se conforman a nivel de la UGEL, a comparación de la norma anterior donde sí había un comité a nivel de la institución educativa. Entonces todo el proceso de contratación para el cargo de auxiliar de educación está a cargo de un comité en la UGEL. La función de la institución educativa, informar a la UGEL las plazas vacantes generadas en el transcurso del año. Todas las que se puedan generar, así sea de un mes, de 3 meses, 4 meses, son informadas a la UGEL para que a través del comité de contratación se cubra estas plazas. La otra función de la institución educativa es otorgar posesión de cargo al auxiliar de educación contratado y hacer el informe correspondiente a la UGEL. El informe puede tener 4 condiciones. Puede informar si el auxiliar de educación no asume el cargo pasado 4 días desde el inicio de vigencia de su contrato. Eso se configura en un abandono de cargo. Si la plaza adjudicada no corresponde a la publicada, puede darse la situación que en la institución educativa no tiene una plaza, pero resulta que la UGEL adjudicó a alguien. El otro caso es cuando el auxiliar de educación, a pesar de haber pasado por el comité de contratación, en la institución educativa se advierta que no cumple el perfil, es decir, el requisito mínimo de estudios. Y la otra es la renuncia del auxiliar, es decir, estando contratado, de repente renuncia, es el director quien tiene que hacer el informe a la UGEL para que esta plaza se cubra en el plazo más breve. Y aquí tenemos el cronograma, como reitero, que es aprobado por la dirección regional. Tenemos 12 actividades y pasamos a detallar. La primera es la publicación de plazas que se hace la 4ª semana. Les estoy explicando aquí un cronograma regular porque para el 2019 hay un cronograma que se ha aprobado excepcionalmente dada la situación de que hasta la fecha todavía no se ha publicado la norma y ya estamos culminando la 4ª semana. Entonces, como es una norma, no va a ser anual, sino va a perdurar en el tiempo. A partir del 2020, entonces vamos a tener que la publicación de plazas vacantes se hace la 4ª semana, la inscripción y la verificación de requisitos la 5ª semana, la evaluación de expedientes la 1ª semana, resultado preliminar y la presentación de reclamos, 2ª semana de febrero, absolución de reclamos y resultados finales, 3ª semana de febrero, adjudicación de plazas y la remisión de expedientes para que se emita el acto resolutivo, la 4ª semana, y la 1ª semana de marzo se emiten las resoluciones y se eleva el informe final. El informe final que lo remite la comisión al director de la UGEL para que éste a su vez pueda hacer un informe también a la dirección regional sobre todo el desarrollo de este proceso. Este es un cronograma, digamos, que va a tener que aplicarse a partir del 2020. Y luego se les va a explicar el cronograma excepcional para este año, ¿no? Dada la circunstancia que la norma todavía no se publica, entonces estamos corriendo una semana, porque en estos días ya debe ser publicada la norma. Publicación de plazas vacantes va a ser la 5ª semana de enero, es decir, la próxima semana la UGEL ya tiene que publicar las plazas vacantes.
¿Cómo se publican? En la norma hay un anexo donde establece qué campos se tienen que llenar para poder publicar. La primera semana de febrero se lleva a cabo la inscripción. La inscripción es ante la UGEL. Ya hemos dicho que la comisión es a nivel de la UGEL, entonces el postulante va a presentar toda su documentación en la UGEL. La verificación de requisitos lo hace la comisión. ¿Qué requisito va a verificar? Que el postulante acredite como mínimo el sexto ciclo de estudios. Eso también lo vamos a desarrollar luego. La segunda semana se lleva a cabo la evaluación de expedientes y la publicación de los resultados preliminares. La tercera semana, la presentación de reclamos y la absolución de reclamos. Cuarta semana, resultados finales y la adjudicación en acto público. Primera semana de marzo, la remisión de expedientes al área de personal o recursos humanos para que se emita el acto resolutivo. La segunda semana de marzo, la primera semana de marzo también se emiten las resoluciones de contrato y la segunda semana de marzo se emite el informe final. El comité de contratación se conforma a nivel de cada una de las UGEL. Sus miembros titulares es el jefe de personal quien lo preside, el especialista en racionalización, un especialista en educación, no necesariamente tiene que ser de algún área curricular o algún nivel en específico, sino que lo determine la autoridad, en este caso el director de la UGEL. Y como cuarto integrante, el representante de la organización sindical debidamente reconocido. Cuando hablamos de organización sindical, estamos hablando de que es el representante de los auxiliares de educación. No vaya a ser que por ahí se acredite a un representante administrativo para que forme parte de la comisión de contratos de auxiliares, o un representante de los docentes. Tiene que ser una organización sindical que representa a los auxiliares de educación, debidamente reconocido y registrado ante la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo. Aquí algunas precisiones respecto a los representantes de la organización sindical. Tienen que acreditarlo oportunamente para que puedan ser incorporados en el acto resolutivo de reconocimiento o conformación del comité. En el supuesto caso de que se presenten más de una organización sindical, lo que va a tener que acreditar estas dos organizaciones sindicales es quién tiene la mayoría a través de su padrón de afiliados. Y de acuerdo a eso, la UGEL tendrá que determinar quién tiene la mayoría y lo incorpora como representante de la organización sindical. Si las organizaciones sindicales que están pretendiendo ser parte de la comisión no se ponen de acuerdo y no acreditan este documento, la UGEL simplemente reconoce a los 3 miembros. Recuerde, hay que recordar que estamos en un cronograma que tiene fechas de estricto cumplimiento. No podemos aplazar estos procesos porque de repente la organización sindical no se pone de acuerdo en asignar o designar a sus representantes. Luego tenemos los miembros alternos, que está presidido por el jefe de gestión institucional, el técnico administrativo de recursos humanos y un representante de la organización sindical. Aquí estaba el especialista. Un momento, por favor. Tenemos al jefe de gestión institucional, el técnico administrativo de recursos humanos y el especialista en finanzas. Y lógicamente el representante de la organización sindical. Es decir, todos tienen sus pares. En caso no pueda participar o esté impedido el jefe del área personal, asume el jefe de gestión institucional. En caso no pueda o no esté prohibido el especialista de racionalización, asume el técnico administrativo de recursos humanos. Funciones de las comisiones de contrato, ¿no? Velar por el incumplimiento de la norma, realizar las actividades en los plazos aprobados, es decir, la Dirección Regional de Educación lo que va a hacer es estas actividades que nosotros lo hemos programado en semanas, la Dirección Regional de Educación lo va a aprobar en días, de acuerdo a la realidad y al contexto de cada una de las regiones. No quiere decir que todas las regiones tienen que aprobar el mismo cronograma, pero sí respetar las actividades que se han previsto. Llevar a cabo todo este proceso de contratación en sus distintas actividades, registrarlo en un libro de actas. Verificar el cumplimiento de requisitos. Hay que recordar que aquí hay requisitos mínimos que se requieren y tienen que ser verificados.
evaluar los expedientes presentados de acuerdo a todas las precisiones que se hayan establecido en la norma técnica y que estamos desarrollando. Publicar el cuadro de méritos preliminar y final, absolver reclamos, adjudicar las plazas en acto público y por orden de mérito, remitir las actas de adjudicación para que se materialice el acto resolutivo y finalmente presentar el informe final ante el director de la UGEL. Estas son las funciones que tiene que cumplir cada comité de contratación. Y aquí pasamos a ver el tema de requisitos. Estamos puntualizando el tema de los requisitos de estudios, porque los demás que corresponden a declaraciones juradas, esas propiamente están en la norma y cada postulante tiene que presentarlo debidamente firmados y completado todos los datos que se requieran. Los requisitos están señalados o separados por nivel. Es decir, para educación inicial se requiere que el postulante como mínimo acredite el 6º ciclo de estudios pedagógicos en educación, en el nivel correspondiente de educación inicial. El otro requisito opcional es que si hay un auxiliar de educación que tiene estudios en educación primaria o en alguna especialidad de educación secundaria, puede participar, pero adicionalmente tiene que acreditar una capacitación de 50 horas que estén relacionadas al cuidado y atención de la primera infancia. En la norma se ha desarrollado que son como 7 temas. Entonces, adicionalmente, si el postulante no acredita los estudios en educación inicial, entonces, si acredita los estudios en primario, secundario, educación especial, tiene que acreditar una capacitación mínima de 50 horas. Para el nivel secundaria, debe acreditar haber culminado como mínimo el 6º ciclo de estudios pedagógicos en educación. A diferencia de inicial, puede postular de cualquier nivel o especialidad. ¿Por qué en inicial existen estos requisitos? Porque estamos trabajando con la primera infancia y siempre tratamos de poner, salvaguardar a los niños para que personas calificadas mínimamente puedan brindar el servicio educativo. En el nivel de educación básica especial, se solicita haber culminado como mínimo el 6º ciclo de estudios pedagógicos o el 6º ciclo de estudios universitarios en educación en cualquier nivel o especialidad, y además también pueden presentarse estudiantes del 6º ciclo en psicología o tecnología médica con mención en terapia ocupacional. Entonces, vemos también que en educación especial se permite que puedan postular de otras carreras que son afines o a la forma de servicio de educación básica especial. Necesariamente trabaja con estudiantes que requieren una atención especializada. Entonces, estos son los requisitos respecto a estudios, tanto para inicial, secundaria y primaria. Eso es lo primero que tiene que verificar la comisión para que pueda ubicar en el nivel que corresponda, porque de aquí, cuando se publican los cuadros de méritos, se va a publicar separado por cada nivel. Un cuadro de méritos para inicial, un cuadro de méritos para secundaria y un cuadro de méritos para educación básica especial. Entonces, la comisión tiene que tener bastante cuidado con la verificación de estos requisitos de estudios. Luego ya vamos al tema de la evaluación, porque algunos detalles propiamente ustedes los van a ver en la norma. Nosotros les estamos explicando en términos generales para que puedan tener en consideración los puntos más resaltantes. Quizás cuando salga la norma ustedes tengan algunas dudas, eso lo vamos a canalizar también en su momento. Entonces aquí les explico el instrumento de evaluación. Recuerden que aquí solamente es evaluación de expedientes, no hay ningún examen, no hay ninguna entrevista adicional. ¿Qué se va a evaluar? Se van a evaluar 5 criterios. Uno, que es la formación académica, luego la experiencia laboral, la capacitación, luego la labor que ha realizado el auxiliar de educación, que puede ser en zona ABRAE, en zona rural, zona de frontera, y lo que viene a ser los méritos. Entonces vamos a desarrollar uno por uno. Empezamos con el tema de formación académica. En formación académica
hay que tener presente que el requisito mínimo es que el postulante acredite el sexto ciclo en educación. Entonces, lo que yo le solicito al postulante como requisito, ya no le otorgo puntaje como formación académica. Es decir, si el postulante acredita solamente la constancia del sexto ciclo en educación, no le voy a otorgar ningún puntaje por esos estudios en la formación académica. Pero si el postulante me acredita un título pedagógico, entonces ese título pedagógico ya está demostrando que ha cursado el sexto ciclo y ha tenido 10 ciclos de carrera. Entonces lo que hacemos aquí en formación académica es que por cada ciclo adicional al requisito mínimo se le otorgue un puntaje. Entonces, por cada ciclo le vamos a asignar 3 puntos. Llegamos así hasta el 10º ciclo, que tendría que ser 12 puntos. Y si el postulante me está acreditando el título profesor o licenciado en educación, solamente por ese grado, adicionalmente le voy a dar 5 puntos. Es decir, el postulante que acredite el título pedagógico en la parte de formación académica tendrá 17 puntos. 12 puntos que equivalen a los ciclos adicionales al sexto y 5 puntos por acreditar el título pedagógico. Si acredita un título pedagógico adicional, se le va a otorgar un puntaje adicional que es de 8 puntos. Es decir, si presenta 2 títulos pedagógicos, por uno de ellos tendrá 17 puntos, ¿ya? Y por el otro título pedagógico se le asignará 8 puntos. Adicionalmente, en formación académica, si acredita un título universitario que no sea pedagógico, se le otorga 6 puntos. Y si además de ello acredita un título profesional técnico, se le otorga 4 puntos. En este criterio, el puntaje máximo en formación académica va a ser 35 puntos. Es decir, no podemos pasar de ese tope que se ha establecido en lo que es formación académica. Luego, vemos la experiencia laboral. La experiencia laboral se reconoce en el cargo y en el nivel al cual postula el auxiliar de educación. Y la labor puede haberla realizado en un colegio público o en un colegio privado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que acreditar? Si es público, acredita con la resolución de contrato y las boletas de pago. Si es privado, va a tener que adjuntar la resolución de contrato con el promotor del colegio privado y las boletas que se emiten mensualmente. Es decir, para el caso de los privados, necesariamente la institución educativa tiene que ser formal, es decir, tiene que tener en su planilla a todos sus trabajadores. No se puede reconocer en privado a una institución educativa que tiene reconocimiento, pero a sus trabajadores le paga con servicio de honorarios u otra forma de pago. Tiene que ser una institución educativa formal que tenga a sus trabajadores en una planilla, es decir, tienen que estar registrados ante la SUNAT. En el criterio de experiencia laboral, el puntaje máximo que se otorga es 30 puntos. Por cada mes acreditado, 0.30, que como máximo se tendría que reconocer 100 meses que equivalen a 10 años de servicio. Entonces, aquí el postulante acredita su experiencia laboral, ya sea en público o privado, con las especificaciones que se les está señalando. El otro criterio que tiene que ver con las capacitaciones se otorgan 3 puntos por cada uno de ellos y como máximo 5. Es decir, como mínimo 50 horas y tienen que haberse desarrollado dentro de los 5 últimos años. ¿Quiénes emiten estas capacitaciones? Pues el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, la UGEL y universidades. Y necesariamente tienen que estar referidas a las funciones del auxiliar de educación.
No vaya a ser que por ahí algún postulante presente un certificado de capacitación como docente en educación inicial y quieran hacerlo valer como para el cargo de auxiliar de educación. Hay que verificar bien en la resolución viceministerial 052 cuáles son las funciones específicas del auxiliar de educación, tanto en inicial, secundaria y educación básica especial. Entonces, en capacitaciones tenemos como máximo 15 puntos, 3 puntos por cada uno de ellos, y lo mínimo es 50 horas. Si les acreditan una capacitación de 200 horas, no vayan a cometer el error de otorgarle como si fuesen 4 certificados. Es por, por cada cartón. Ese cartón de repente tiene 100 horas, le otorgo sus 3 puntos, no le voy a sumar. Luego tenemos el otro criterio que tiene que ver con la zona rural, con la labor que ha realizado en zona rural, Braen o Frontera. Entonces, nosotros desde el año 2014, el Ministerio de Educación aprueba padrones anuales, donde nos determinan qué instituciones educativas están ubicadas con estas características. Y quienes sean contratados, ya sean profesores o sean auxiliares de educación, perciben una asignación adicional a su remuneración por laborar en estas instituciones educativas. Entonces lo que hacemos aquí es incentivar que aquellos que están laborando puedan presentarse a estas instituciones educativas o puedan postular a estos lugares y continúen laborando, y para lo cual nosotros otorgamos una bonificación en el puntaje. Por haber laborado en zona rural, por cada mes acreditado, 0.50 puntos, como máximo 5 puntos. Es decir, como máximo tiene que acreditar 10 meses de trabajo para que pueda tener los 5 puntos. ¿Dónde verificamos esta información? El Ministerio de Educación todos los años aprueba un padrón que es de conocimiento público y ningún postulante va a tener que acreditar alguna documentación sobre esta bonificación. Es la comisión quien tiene que hacer la verificación si el auxiliar de educación laboró el año anterior en alguna institución educativa con estas características, pues ya sea rural, frontera o BRAE. Entonces, similar es el puntaje para el caso de aquellos auxiliares que han laborado en instituciones educativas ubicadas en zona frontera y zona de BRAE. Entonces, el puntaje máximo para otorgar en este criterio es 15 puntos, 5 puntos por cada uno de ellos, rural, frontera y BRAE. Y tenemos la parte de los méritos, que tiene que ver exclusivamente con las resoluciones de felicitación. Es decir, una felicitación que haya obtenido el auxiliar de educación por una labor excepcional que vaya más allá de sus funciones. No podemos reconocer una resolución grupal donde la UGEL ha felicitado a todos los miembros de la institución educativa por haber realizado la feria de matemática, por ejemplo. Entonces, esa resolución no tiene validez para otorgarle algún puntaje. Estamos precisando que estas felicitaciones son excepcionales y se otorgan a la persona, es decir, individualmente. No hay una resolución que pueda otorgarse grupalmente a distintos cargos o a distintos servidores, porque la excepción es por la labor que desarrolla más allá de las funciones que normalmente realiza dentro de su jornada de trabajo. Eso, ¿quién lo otorga? Lo puede otorgar la UGEL o la Dirección Regional de Educación. Si la institución educativa ha emitido alguna resolución de felicitación, no tiene validez para este proceso. Entonces, estos son los criterios de evaluación que hay que tener en consideración. Ya ustedes cuando vean la norma van a poder ver el detalle, las precisiones, y si hubiese alguna consulta, también la van a tener que formular. Y aquí vemos ya la otra parte que viene a ser, una vez que establecí los puntajes en el instrumento de evaluación, voy a elaborar el cuadro de méritos para hacer la publicación preliminar. Pero antes de hacer la publicación preliminar, debemos considerar las bonificaciones adicionales que están reconocidas por mandato de una ley. Es decir, aquellos postulantes que acrediten alguna discapacidad que esté debidamente reconocida, tendrán una bonificación del 15% sobre el puntaje total que ha obtenido en la evaluación de su expediente.
Y si es licenciado de las Fuerzas Armadas, tendrá una bonificación adicional del 10%. Puede tener un postulante, puede ser discapacitado si licenciado de las Fuerzas Armadas, no está impedido. Si acredita las dos condiciones, tendrá una bonificación individualmente, ¿ya? Pero se lo otorga por los dos casos. En aquellos casos donde se evidencie empates. Recuerden que ustedes cuando van a publicar el cuadro de méritos ya va a ser el final. Ya tienen que haber otorgado las bonificaciones, tienen que haber determinado los desempates. Para hacer los desempates en aquellos supuestos en los cuales los postulantes tengan el mismo puntaje, vamos a establecer el orden de la siguiente manera. Aquel que tenga mayor puntaje en formación académica tendrá la prioridad. Si tienen el mismo puntaje en formación académica, pasamos al otro criterio que es la experiencia laboral. Luego, si hay empate ahí, pasamos a capacitación. Si todavía persiste el empate, haber laborado en zona rural o de frontera. Y finalmente, en la parte de méritos. Son los 5 criterios que se utilizan dentro del instrumento de evaluación y que vamos a poder utilizarlo también para determinar el desempate. Si al final de estos 5 criterios todavía persiste el empate, entonces vamos a determinarlo de la siguiente manera. El que haya optado, ya sea los estudios o el grado, antes, con mayor antigüedad. Es decir, quizás uno de ellos optó su título el año 2000, mientras que el otro optó el año 99, entonces tendrá la preferencia el del año 99. Esa es la forma como tenemos que hacer el desempate para luego hacer la publicación de cuadro de méritos. El cuadro de méritos se publica por nivel, es decir, vamos a tener un cuadro de méritos para el nivel inicial, un cuadro de méritos para el nivel secundaria y un cuadro de méritos para educación básica especial. ¿Cómo clasificamos? De acuerdo a los requisitos. Recuerden los requisitos específicos, que son los estudios. Ese es el punto de partida para poder hacer la evaluación y elaborar los cuadros de méritos. Consideraciones finales. Aquellas instituciones educativas por convenio, en el marco de la resolución ministerial 483 del 89, que son administradas por la ODEC, pueden hacer la propuesta al auxiliar de educación, pero necesariamente tienen que cumplir el requisito de los estudios. No hay, en esta etapa regular, no hay una excepción para que algún postulante pueda participar en el proceso, por ejemplo, con estudios menores al 6º ciclo. Lo mismo para las instituciones educativas por convenio. No puede haber o no se puede recepcionar una propuesta si es que no cumplen el requisito mínimo de los estudios. También tenemos otras instituciones educativas públicas que son gestionadas por otros sectores propiamente del sector público, como son la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa u otro ministerio. En esos casos, si existe un convenio con estos sectores y la institución educativa es administrada, digamos, por este sector, ellos también pueden hacer la propuesta correspondiente, sin necesidad que en este caso el postulante participe en todo el proceso de evaluación. Lo único que vamos a verificar en el caso de convenio y los que son administrados por otros sectores es que cumple el requisito mínimo de los estudios. Y con eso se tramita el acto resolutivo. El cuadro de méritos es vigente por todo el periodo lectivo. Bien, tenemos cuadro de méritos diferenciados, entonces en la medida que las instituciones educativas reporten plazas o la UGEL advierta que se están generando nuevas plazas, remite al comité de contratación, inmediatamente este comité va a tener que programar fechas para poder hacer el proceso de contratación en acto público. Todos los procesos de contratación son en acto público. Hay que tener presente que aquellos postulantes que han obtenido puntaje por haber laborado en instituciones educativas privadas, en todos esos casos, esos documentos van a ser sometidos a una fiscalización posterior, y ya no lo va a hacer la comisión, sino lo va a hacer el área competente de la UGEL, que puede ser el área de recursos humanos, o si coordinan con el órgano de control institucional,
lo van a tener que realizar. La norma está disponiendo que sí lo tienen que hacer con todos aquellos postulantes que accedieron a una plaza de contrato y obtuvieron puntaje adicional por haber acreditado experiencia laboral en instituciones educativas privadas. Bien, eso es en síntesis todo el proceso que se tiene que tener en cuenta para el desarrollo de este proceso de contratación. Siempre ahí están los anexos. Bueno, estamos ampliando un anexo más. La doctora Laura Spur también va a poder absolver cualquier duda que ustedes tengan. Entiendo que ahorita, como no tienen la norma a la vista, todavía seguramente hay muchas dudas, pero apenas se publica la norma, ustedes podrán hacer las consultas pertinentes. Ahí está el anexo 26383 y el anexo 27503. Lo que sí les recomiendo es que ya desde este momento vayan sacando los reportes de plazas vacantes del sistema Nexus para que la próxima semana, a partir de lunes, ya se publiquen las plazas. Ya la Dirección Regional de Educación, apenas tenga la norma, también va a elaborar un cronograma para que todas las UGEL puedan alinearse en ese trabajo. Respecto a representantes de las organizaciones sindicales, en algunos casos seguramente ya estarán acreditando, en otros hay que ir coordinando con los representantes de los auxiliares de educación para que puedan acreditar oportunamente y no tengan inconveniente para emitir el acto resolutivo de reconocimiento. Vayamos avanzando con esas situaciones en tanto salga la norma, y una vez que salga ya sobre la marcha empezamos a trabajar, y sobre cualquier duda que ustedes tengan estaremos dispuestos a poder resolverlo en el plazo oportuno. Nos vamos a una pausa para poder recibir alguna consulta adicional y luego estaremos retornando para poder dar algunas orientaciones finales. Continuamos entonces con esta segunda parte donde vamos a absolver las consultas que han sido formuladas. Antes de ello, quisiera precisarles, por favor, que todos los participantes identifiquen de qué UGEL son para que puedan enviarle luego esta videoconferencia, y también completen la encuesta de satisfacción, ya que es un requisito importante para que para que se pueda cumplir con los protocolos de esta videoconferencia que se viene realizando. Entonces, existen varias consultas. Más bien, muchas gracias por su participación, sus dudas, que las vamos a absolver. Y empezamos con las preguntas. A comparación de los años anteriores, ahora ya no, la institución educativa no lleva a cabo el proceso de selección o de evaluación para los cargos de auxiliar de educación. Está concentrado en la UGEL, ¿ya? Es la nueva estructura que se ha formulado, y eso obedece a que en la negociación colectiva con la Federación Nacional de Auxiliar de Educación, uno de los compromisos que se asumió era incorporar a un representante sindical en el comité de contratación. Y el comité de contratación a nivel de institución educativa, pues no se puede incorporar un representante de la organización sindical. Uno de los motivos, bueno, han habido muchos, como el caso de los nuevos requisitos, donde de alguna manera encontramos que en la UGEL se pueda hacer una verificación en tiempo real de estos estudios, ¿no? Esas han sido una de las causas o los motivos por el cual el proceso de contratación se lleva a cabo a nivel de la UGEL. Hay una pregunta que nos dice si los profesores de primaria pueden postular para el cargo de auxiliar de educación en el nivel inicial. Es decir, sí pueden postular, pero tienen que acreditar el requisito adicional, que es las 50 horas de capacitación en el cuidado y atención a niños de la primera infancia. Ese es el requisito adicional que habría que acreditar para aquellos profesionales que no cuenten con el título en educación inicial. La UGEL Cangallo nos pregunta si los estudiantes de psicología o asistente social pueden presentarse para auxiliar. Bueno, para educación básica especial sí pueden, ¿no? Porque los psicólogos sí está previsto, pero la asistente social, por ejemplo, no podría, ni para inicial, ni secundaria, ni educación especial. Pero sí los psicólogos que acrediten como mínimo el sexto ciclo
de estudios. Hay otra consulta que en realidad no tiene que ver con el proceso de contratación de la UGEL Oxapampa, pero a ver, lo absolvemos también. ¿Un auxiliar de educación nombrada con título pedagógico puede reubicarse a la docencia? Bueno, estamos hablando de la ley de reforma magisterial, donde todo ingreso es por concurso. El auxiliar de educación nombrado puede presentarse al concurso de ingreso, dar su examen, participar en la evaluación de la segunda etapa, y si logra adjudicarse una plaza, entonces ya está nombrada como docente y podrá renunciar de considerarlo al cargo de auxiliar, que también podría estar en los dos cargos siempre que no exista incompatibilidad en la jornada de trabajo. Luego tenemos una pregunta donde nos dice por qué los auxiliares de educación que tienen 5 años ya deben nombrarse, sobre todo cuando reúnen el perfil. Hay que tener presente que estamos explicando una norma de contratación, no estamos hablando de nombramiento. Si es que va a haber nombramiento en algún momento, saldrá una norma específica y también los requisitos van a ser los mismos. Siempre vamos a hablar de que los estudios tienen que ser mínimamente el sexto ciclo en educación, porque eso está aprobado con un decreto supremo. No podemos fijar estudios menores al sexto ciclo. Otra pregunta, nos dice 5 puntos más los 12 puntos por haber concluido sus estudios. En total, un profesor titulado obtiene 17 puntos. Claro, les explicaba. Y por acá hay otras preguntas referidas a ese punto. Es decir, en formación académica tenemos puntaje por acreditar estudios superiores al sexto ciclo, que es el requisito mínimo. También hay otro, si acredita otro título pedagógico. Luego tenemos si acredita un título universitario que no sea pedagógico. Y finalmente un título técnico, alguna carrera técnica de 3 años. Entonces, todos estos 4 tipos de estudio que se requiere tiene un puntaje. Y como máximo en este criterio de formación académica son 35 puntos. Entonces, para volver a este caso en el cual el profesor o profesora acredita el título pedagógico, entonces, de ese título pedagógico le vamos a otorgar por cada ciclo adicional al sexto 3 puntos, que sería por séptimo 3, octavo 6, noveno 9, décimo 12 puntos, por haber completado su carrera. Y por tener el grado de profesor o licenciado en educación, 5 puntos más. Es decir, aquel que presente un título en formación académica va a tener 17 puntos por acreditar ese título. Para asignar el puntaje para el criterio de rural, frontera o BRAEN se tomará el padrón de la RM 108, efectivamente. A ese padrón nos vamos a remitir para poder verificar que si el auxiliar de educación laboró el año anterior en alguna institución educativa que haya estado ubicada en una de estas características. Si la institución educativa es zona rural y zona de frontera, le vamos a otorgar puntaje por los dos, no es que le vayamos a otorgar solamente por uno. Lo que definitivamente no vamos a encontrar es que una institución educativa BRAE sea de frontera, ¿ya? O va a ser rural, perdón, o va a ser de frontera o va a ser BRAE. Pero en ambos casos podemos encontrar colegios ubicados en zona rural. El tipo de ruralidad tampoco marca una diferencia. Basta que esté en el padrón, ya sea rural 3, rural 2, rural 1, tiene su puntaje. ¿Dónde vamos a verificar esto? En el padrón, y también podemos verificar en las boletas de pago. Hay un campo donde dice, por el tipo de ruralidad se le asigna un incremento adicional a su remuneración mensual. Este puntaje de rural, BRAEN o frontera es exclusivamente para aquellos auxiliares que han laborado en instituciones educativas públicas. No se puede reconocer a las privadas porque cuando aprobamos el padrón solamente consideramos a las instituciones educativas públicas. ¿Pueden participar postulantes con estudios tecnológicos en el caso de no existir postulantes con estudios pedagógicos? Bueno, estamos señalando que la norma, el Decreto Supremo 012, ha establecido como requisito mínimo para el cargo de auxiliar acreditar el sexto ciclo en educación. Entonces, no podríamos en una etapa regular, digamos, hacer una excepción
para que algún postulante pueda presentarse con estudios menores al sexto ciclo. ¿Por qué no vale el desempeño laboral? Bueno, los nuevos criterios que se establecen en esta nueva norma, donde cambian los requisitos y cambian varios criterios de evaluación. Entonces, tenemos que entender que hay nuevos procedimientos donde de alguna manera no se ha contemplado el tema del desempeño laboral. Aquí también nos dice que no, en la conferencia no se ha hablado del comité a nivel de la institución educativa, efectivamente, porque no está contemplado. El comité de contratación es a nivel de la UGEL. La institución educativa va a reportar las plazas que se generen y también va a reportar alguna situación que se pueda presentar en el desarrollo propiamente de la labor del auxiliar de educación contratado. Puede renuncia o de repente hace abandono. El director informará a la UGEL para que en esta instancia se tome la determinación correspondiente. Luego nos preguntan, si tengo el título pedagógico de primaria, ¿puedo postular para auxiliar de educación inicial? Bueno, nuevamente reitero que sí pueden, pero el requisito adicional, recuerden que para inicial, si no tengo el título en esta especialidad o nivel, son las 50 horas de capacitación en el cuidado y atención de la primera infancia. La pregunta de la UGEL Putumayo, ¿hasta cuándo sale la norma? Bueno, estamos en la etapa final, estamos corriendo con los vistos, es un trámite administrativo que no debe demorar mucho, pero no va a pasar de lunes, martes de la próxima semana. Como ya les dije, hay que ir avanzando con el tema de reporte de plazas, hay que ir viendo, si ya sabemos quiénes forman parte de las comisiones, hay que ir avanzando con ese trabajo, de tal manera que cuando salga la norma, simplemente nos considerando del acto resolutivo, le pongamos el número de la resolución ministerial que apruebe este proceso de contratación. Un docente adjudicado puede renunciar para postular para auxiliar de educación, ¿y con cuántos días de anticipación? Bueno, mire, si hay un profesor que se ha adjudicado como docente, recuerden que la vigencia de ese contrato docente es a partir de marzo, y para el caso de auxiliar de educación, también va a ser a partir del primer día hábil de marzo. Entonces, en este momento no hay impedimento. A algún docente que se haya adjudicado una plaza de profesor no está impedido de participar en este proceso de contratación. Recuerden que aquí hay un cuadro de méritos. Veamos qué puntaje va a tener y si se adjudica una plaza, en ese momento él tendrá que optar por la plaza docente que ya le adjudicaron o renunciar o desistir de la adjudicación de la plaza de auxiliar de educación. ¿Ya? Entonces, no tienen ningún impedimento. Además, hay que tener en consideración que la norma no ha restringido, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en Lima Metropolitana, ¿no? Que el auxiliar de educación se presente a la UGEL 3 y simultáneamente también se presenta a la UGEL 5. No está impedido, no hay ninguna prohibición o restricción. Puede participar en las dos UGEL, puede presentar su expediente, lo evaluarán, lo ubicarán en el cuadro de méritos. Si obtiene el puntaje, digamos, para la adjudicación, en ese momento él tendrá que presentarse a una de las dos UGEL, pero ya no se va a poder presentar a las dos. Es decir, este proceso es bastante participativo, no hay mayores impedimentos que restrinjan la participación. Estamos hablando de postulación, no estamos hablando de que ya están siendo adjudicados. Entonces, reitero, no hay restricciones para que los postulantes solamente tengan que presentar su expediente en una UGEL. Pueden hacerlo en varios, en una o más. El docente contratado tampoco no tiene impedimento para postular para un cargo de auxiliar de educación. ¿Los certificados de capacitación en inglés serán válidos? Bueno, si algún profesor, si alguien se capacitó en inglés o en computación, hay que entender que habrá sido para una labor propiamente con los estudiantes. El auxiliar de educación ve temas disciplinarios, en el caso inicial ve cuidado y atención a la primera infancia, es apoyo del docente. Hay que ver bien la resolución viceministerial 052, donde establece cuáles son las funciones específicas del auxiliar de educación por cada nivel o modalidad educativa. Siempre nosotros estamos señalando que las capacitaciones tienen que estar referidas a la función que desarrolla el auxiliar de educación. Acá por ejemplo, la pregunta, lo voy a sintetizar, nos dice, ¿el sexto ciclo cómo se acredita? ¿Con una constancia o con un certificado? Bueno, en el caso de la universidad o el instituto, van a ser válidas las dos.
Si el instituto dice, el, el postulante Juan Pérez está cursando el 8º ciclo, ¿no? Entonces, está cursando el 8º ciclo, no ha concluido, entonces le vamos a considerar como que está en el 7º ciclo. Es decir, acredita el 6º ciclo y solamente le otorgaré un puntaje de 3 puntos por el 7º ciclo. Si dice, si lo da detallado, ha cursado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 7º ciclo, detallado, mucho mejor. Pero es de acuerdo a la constancia que le otorgue la casa de estudio, ya sea el Instituto Superior Pedagógico o la universidad. Pero ahí va a decir en qué ciclo ha cursado o qué ciclo se encuentra cursando. Y siempre nosotros vamos a asumir el ciclo que ha cursado, no el que está cursando. Es decir, acredito que tal postulante está cursando el 8º ciclo. No le voy a calificar por el 8º ciclo, sino ha concluido el 7º ciclo. Y las dos son válidas, ¿no? Puede darle una constancia que acredite que está cursando tal ciclo o puede darle el certificado detallado por ciclos, con sus respectivos créditos. Acá la UGEL 8 nos pregunta, ¿por qué las resoluciones de mérito solo valen a partir del 2016? Ya. La resolución viceministerial 052 sale en mayo del 2016 y ahí se establecen funciones generales y específicas del auxiliar de educación. Entonces, si nosotros decimos que una felicitación va por un reconocimiento excepcional que va más allá de su función del auxiliar, entonces tenemos que remitirnos a una norma que nos diga cuáles son sus funciones. Antes de la resolución viceministerial 052 no existía ninguna norma que nos diga cuáles son las funciones específicas del auxiliar de educación. Es por eso que nosotros establecemos que a partir de la emisión de esta resolución viceministerial, yo puedo determinar si esa felicitación es en mérito a su función o más allá de su función que regularmente cumple dentro de su jornada de trabajo en la institución educativa. En formación académica ¿es válido el título de auxiliar de educación? A ver, este es de la UGEL Sucre. No tenemos a nivel nacional ninguna universidad que esté formando, es decir, esté formando para licenciados en educación en la especialidad de auxiliar de educación. No está reconocido. De repente están haciendo un diplomado, una especialización, pero no tiene el valor o la equivalencia de estudios superiores. Entonces, no se puede acreditar como requisitos alguna especialización o diplomado que esté referido a la formación específica del auxiliar de educación. Si hubiese un diplomado, le tendrán que dar el valor de un certificado, pero no irá como requisito, porque ahí hay que acreditar, sí, puntualmente que la universidad está ofertando esta formación profesional o una carrera universitaria en la Facultad de Educación, cosa que no existe. La SUNEDU no ha reconocido como especialidad al auxiliar de educación para que pueda optar un título pedagógico. Bueno, la UGEL Pichanaki también nos hace la misma consulta respecto a si un docente contratado puede postular para auxiliar. No tiene impedimento para ello. La UGEL Tacna nos pregunta cuándo saldrán los padrones para otorgar el puntaje. Es decir, el puntaje que vamos a otorgar por zona rural, frontera o BRAE, nos vamos a remitir al padrón del 2018. Recuerden que estamos otorgando por la labor que ha realizado el año anterior, no por la que va a realizar. Entonces, no es necesario que salgan los padrones de este año. Tienen la resolución ministerial 108 del año 2018 donde se aprueban los padrones. Esa es la fuente de información para poder otorgar estos puntajes. La DREICA, por ejemplo, nos dice acá que existe una institución educativa donde hay un conflicto laboral entre la directora y los auxiliares de educación. ¿Quién evaluará la ficha de desempeño laboral a dichas trabajadoras? Quizás esa sea una de las razones por las cuales se excluyó dentro de los criterios de evaluación el tema de valga la redundancia, la evaluación de desempeño laboral. Entonces, no se va a evaluar el desempeño laboral. Se le ha explicado que son 5 criterios: formación académica, experiencia laboral, capacitación, por haber laborado en zona rural, frontera o BRAE, y los méritos. Son los 5 criterios
que se van a tener que considerar para la evaluación. No hay puntaje por desempeño laboral. La UGEL Talara, por ejemplo, aquí, y sí hay que aclararlo, ¿no? Nos dice, no tiene representante de los auxiliares de educación. Estamos hablando de representante de la organización sindical, pero sí tienen a un representante del SUTEP, y si el representante del SUTEP puede formar parte de la comisión. Ahí está muy bien la casuística que presentan, y recordemos que estamos hablando de un cargo específico que es auxiliar de educación, no estamos hablando de un cargo docente. El SUTE representa al magisterio, a los docentes. En el caso de los auxiliares, tienen su propia organización, tienen una federación nacional que es la FENAEP, y afiliados a ellos hay sindicatos regionales, provinciales, o también pueden haber sindicatos independientes, pero que cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Trabajo. No se puede reconocer para un tema de representante de sindical para el comité de contratación, para el cargo de auxiliar de educación. Tiene que ser necesariamente alguien que represente a los auxiliares de educación. Y si no los hubiese, no lo consideran, solamente van a trabajar con los otros 3 miembros. Si son cargos netamente de la UGEL. Aquí hay otra pregunta en la UGEL Arequipa Norte. Para acreditar a los representantes de las regiones es necesario que la Federación Nacional los acredite. Se está refiriendo, entiendo, a la FENAEP. Lógicamente, si el sindicato regional o provincial está afiliado o adscrito a la Federación Nacional, lógicamente quien va a acreditar es la Federación. Pero si no está adscrito, no tiene ningún sindicato adscrito a la Federación Nacional, va a tener que ser el sindicato independientemente, pero que ha sido reconocido como tal ante el Ministerio de Trabajo. No es requisito que todos estén afiliados a la Federación Nacional. Las organizaciones sindicales tienen esa potestad de adscribirse a una federación o subsistir o existir independientemente. Las dos formas son válidas. Lo único que hay que verificar es que tenga el reconocimiento de la autoridad del Ministerio de Trabajo. Aquí la UGEL Huamanga nos dice, en caso de no contar con postulante del 6º ciclo en educación, ¿es posible hacer el contrato con estudios inferiores o de otras carreras? Hay que reiterar que el requisito mínimo siempre va a ser 6º ciclo. Pero si todavía no hemos transitado la etapa regular, no podemos proyectarnos a lo que pueda suceder. Si sucediese algún imprevisto, lo tendremos que ver en el momento. Pero ahorita no le podría... La norma nos ha señalado que el requisito mínimo es 6º ciclo en educación. Esa consulta también, esa respuesta también va para la UGEL Luya, que hace la misma consulta. Ya, nuevamente aquí hay otra, no está vinculado directamente, pero siempre aquí hay preguntas, por ejemplo, de nombramiento, ¿no? Nos dicen, si el auxiliar ya tiene más de 10 años de contrato, ¿por qué no se nombra? Hay que tener presente que esta norma es de contratación, ¿ya? Y si va a haber un nombramiento, saldrá una norma en el momento oportuno y se establecerán también los procedimientos para que algún auxiliar de educación pueda acceder en esta condición en una institución educativa. Pero en tanto, estamos desarrollando el tema de contratación. La UGEL Santa, nuevamente, si el docente contratado puede participar para el contrato de auxiliar de educación, no está impedido. No está impedido porque recuerden que van a postular, no es que van a acceder directamente al cargo. La UGEL Tacna también nos hace otra pregunta. En caso existan plazas y se acabe el ranking, ¿se volvería a convocar con los mismos requisitos? Efectivamente, si la dirección regional aprobó un cronograma, la dirección regional va a aprobar solamente un cronograma, que esa va a ser la etapa regular. Entonces la UGEL Tacna aquí nos dice, y si en esa etapa regular me agoto todo mi cuadro de méritos y todavía tengo plazas vacantes, entonces en ese caso la UGEL es quien va a aprobar un nuevo cronograma, ya no la dirección regional. La dirección regional solamente va a aprobar el cronograma que se lleva regularmente en los meses de enero y febrero. Lo que pueda suceder después, si es que no se cubren todas las vacantes, ya la UGEL va a tener que elaborar un cronograma dentro de su jurisdicción, pero considerando todas las actividades que están previstas, las 12 actividades. Entonces, solamente en ese caso, si se agota el cuadro de méritos y existen plazas,
ya la UGEL es quien va a tener que aprobar un cronograma jurisdiccional. A ver, acá nos dice, es una casuística muy importante, ¿no? Nos dice, si el docente tiene título pedagógico en educación primaria y el sexto ciclo en el nivel inicial, ¿cuánto sería el puntaje? Entonces, vamos a poner dos supuestos. Que esté postulando para educación inicial. Si está postulando para educación inicial, el sexto ciclo le va a servir como requisito. No va a tener ningún puntaje, es decir, está habilitado para ser evaluado en educación inicial. El título pedagógico de educación primaria le va a servir o se le va a otorgar 8 puntos, porque estamos hablando de un estudio adicional al que estoy acreditando como requisito. Entonces ahí le vamos a dar 8 puntos. Quizás por ahí estén pensando que tenga los 17 puntos. No le va a corresponder los 17 puntos porque recordemos, o hay que tener presente, que esos puntajes adicionales, inclusive por el grado de título, es por ese grado que yo estoy acreditando, que además de cumplir con el requisito, adicionalmente tengo los ciclos posteriores y el grado. En este caso, estamos viendo que para el requisito sí cumple, estoy acreditando el sexto ciclo de estudios, pero estoy adjuntando a ello otro título pedagógico que es de primaria, entonces ahí me tienen que otorgar los 8 puntos por ser otro título pedagógico. Ya, la UGEL Huamanga también ya aquí nos hace nos explica que hay requerimientos de plazas orgánicas de auxiliar de educación en las instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo hacer para atender esas necesidades? Lógicamente, hay que enmarcarnos que en este proceso de contratación solamente vamos a publicar las plazas que están debidamente financiadas. Si existen requerimientos, hay que irnos al proceso de racionalización. En la resolución ministerial 721 ya se ha establecido los requisitos, procedimientos para poder asignar plazas de auxiliar de educación, tanto en el nivel inicial, secundaria y educación básica especial. Es decir, tendríamos que hacer todo ese proceso para poder, de alguna manera, a través de un reordenamiento, asignar plazas de auxiliar de educación donde la requiera. Y si aún así no se logra atender, entonces el Ministerio de Educación también dentro del proceso de racionalización está contemplado la evaluación donde se podrá hacer algún trámite, alguna gestión para poder asignar plazas tanto de docentes como auxiliar de educación, pero eso va a ser progresivo, no es que en un año se van a atender todas las necesidades, sino vamos a tener que priorizar como se viene haciendo. A ver, nuevamente, por favor, les voy a pedir que en el desarrollo de las respuestas a sus consultas también aprovechen el tiempo para llenar las encuestas, quienes no lo han hecho todavía, porque es un requisito para que le puedan enviar luego la videoconferencia o las diapositivas. ¿Ya? Por favor. Entonces, continuamos. La UGEL Junín nos dice, en caso de renuncia del auxiliar de educación que ya ha sido adjudicado o contratado, ¿sale definitivamente el cuadro de méritos? Lógicamente, porque la renuncia es voluntaria, es decir, ya no deseo estar, ya no deseo el cargo que me adjudiqué, entonces renuncio, ya no tiene sentido que esté en el cuadro de mérito. Cosa distinta, que es cuando alguien que se adjudicó es desplazado por un nombrado, entonces en ese caso él sí retorna al cuadro de mérito, porque no hay una renuncia por medio, sino es una situación administrativa la que está llevando a que se concluya su contrato y automáticamente retorna al cuadro de méritos. La UGEL nos dice, a ver, la consulta es, si un docente tiene título de nivel inicial y estudios de sexto ciclo en educación secundaria, ¿cómo se haría? Bueno, podría postular a inicial o podría postular a secundaria. ¿Cómo se haría? Habría que ver qué cosa, depende al nivel al cual postula. Pero de acuerdo a esto, sí reúne el requisito mínimo para tanto para secundaria como para inicial. Ya. Inclusive para especial, porque especial también es abierto. La UGEL Parinacochas, si hay una institución educativa intercultural bilingüe, ¿es necesario que el auxiliar de educación acredite el dominio de la lengua originaria y con qué documentos evidencia? No, no es necesario. Recuerden que
el auxiliar de educación es apoyo del docente y tiene a su cargo un grupo o un número determinado de secciones, mientras que el docente sí tiene contacto directo con los estudiantes, ellos desarrollan las sesiones de aprendizaje, entonces ellos sí están obligados a acreditar el dominio de la lengua originaria. Para el caso de auxiliar de educación no se pide como requisito, en el caso de instituciones educativas intercultural bilingüe, que acrediten el dominio de la lengua originaria. A ver, la UGEL Bagua nos da una novedad, nos dicen que ya llevaron a cabo todo el proceso de adjudicación de plazas de auxiliares de educación en todos los niveles con la RM 060. Bueno, creo que ahí sí tienen que declarar nulo todo ese proceso, porque con la 060 el requisito era simplemente que acredite estudios superiores. Podía tener primer ciclo, podía tener el segundo, tercer ciclo, o podía estar cursando estudios en un tecnológico y ya acreditaba el requisito. Ahora los requisitos han cambiado, los criterios de evaluación son distintos, quien lleva a cabo la evaluación ya no es la institución educativa, sino hay un comité de contratación a nivel de la UGEL. Entonces, la UGEL Bagua sí tiene que declarar nulo todo ese proceso que ha llevado a cabo, porque si no, va a tener denuncias y va a ser todo un problema para ellos. La pregunta nos dice, de no existir sindicato, ¿quién integraría el comité? Bueno, si no logran incorporar representantes de la organización sindical, la comisión se conforma con sus 3 integrantes, que sería el jefe de personal, el especialista en racionalización y el especialista en educación. Muy bien, esta pregunta que nos hace la UGEL Mariscal Cáceres, nos dice, ¿son válidos para asignar puntaje los títulos de segunda especialidad emitidos por la Universidad Nacional de Tumbes a postulantes que no cuentan con título pedagógico de licenciado en educación? Medio raro, porque la segunda especialidad casualmente se expide cuando en este caso el administrado o la persona ya ha hecho su carrera profesional. Es decir, ya tengo un título principal y estoy haciendo mi segunda especialidad. Entonces, no podría haber una situación donde el docente, el postulante, solamente presente la segunda especialidad y no el título pedagógico principal. Hay que verificar, y si hubiese, no creo, es difícil que alguna universidad brinde la segunda especialidad sin previamente haber verificado que ya tenga un título principal. En el caso de que supongamos que tiene título principal y la segunda especialidad, bueno, no va a tener puntaje por la segunda especialidad, porque en la formación académica hay que recordar que solamente se ha contemplado el título pedagógico, lógicamente que le va a servir para acreditar requisitos y la adicional, luego el título pedagógico adicional, el título universitario y el título profesional técnico. Entonces, no está contemplado dentro de la parte de formación académica otorgar puntaje por título de segunda especialidad. En caso lo presentase a alguien, no va a tener ningún puntaje. No es que no valga, sino que para este proceso de contratación no se ha contemplado. Quizás para el caso de docente sí está permitido. ¿En cuántas etapas se dará el proceso de contrato de auxiliar de educación? Bueno, es una sola etapa. La DRE aprueba el cronograma y la comisión lleva a cabo todo el proceso. Si no se cubren todas las plazas, en este caso la UGEL elabora un nuevo cronograma jurisdiccional y lleva a cabo, en este caso sería la segunda etapa, pero solamente porque se agotó el cuadro de méritos y ya existen todavía plazas vacantes. La región Huánuco nos dice que no tienen sindicato. ¿Quién encabeza? Bueno, si no hay representantes de los auxiliares, simplemente se conforma el comité con los 3 integrantes que ya les he señalado. Aquí hay otra pregunta, nos dice, si una persona con título técnico puede postular a una plaza de auxiliar de educación. Bueno, esas situaciones se van a dar que como es el primer proceso donde han cambiado las reglas de juego, los requisitos, quizás muchos administrados por desconocimiento van a presentar su solicitud en la UGEL y allí es donde la comisión tiene que empezar a calificar y verificar que si hubiese alguien que solicite una plaza y solamente acredite el título técnico, lógicamente que hay que devolverle inmediatamente indicando que no cumple con el requisito mínimo. Es decir, el requisito mínimo ya es el sexto ciclo. El sexto ciclo. Y eso también no es algo que haya sucedido recién este año o el año 2018. Desde el año 2014, cuando se emite el Decreto Supremo 08 del 2014, donde se incorpora
el título para el cargo de auxiliar de educación, se establece el requisito para acceder a este cargo, que era sexto ciclo en educación. Luego, el Decreto Supremo 011 del 2016 modifica esa parte, pero sigue siendo el requisito mínimo el sexto ciclo. Entonces, todos los que ocupaban estos cargos de auxiliar de educación desde el año 2014 ya sabían que los requisitos mínimos de estudios habían variado. Entonces, tiempo suficiente para que hayan podido seguir una carrera pedagógica y ya en este momento puedan acreditar ese requisito mínimo. La UGEL 5 nos dice, un profesor nombrado puede elaborar como contratado en el cargo de auxiliar de educación. Estamos hablando ya no de postular, sino ya de elaborar. ¿Ya? La Constitución Política del Perú permite el ejercicio de la doble función, pero la doble función nos dice que es para la docencia. Es decir, yo puedo ser auxiliar de educación nombrado y postulo para ser contratado como docente, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí estoy cumpliendo lo que la norma me pide o la Constitución establece. La función adicional es docente, porque estoy nombrado como auxiliar. Aquí nos preguntan, el caso es invertido, es decir, soy profesor nombrado, ¿puedo acceder como auxiliar contratado a una plaza? No podría porque no estaría cumpliendo esa disposición que establece la Constitución, que es por la función adicional, pero que sea para docente. Entonces allí estaría descartado. Ningún docente nombrado puede postular, pero al momento de adjudicarlo van a tener que excluirlo porque no cumple esa condición que le ha puesto la norma. ¿Puede un auxiliar de educación postular para ser contratado como docente? Sí puede, no tiene ningún inconveniente porque cumple el primer supuesto. Tendríamos que pasar al segundo supuesto de que no existe incompatibilidad en la jornada de trabajo ni de distancia. Es decir, ya verifiqué que la función adicional es de docente y ahora tengo que hacer la segunda verificación que no haya incompatibilidad de la jornada de trabajo en el cargo de auxiliar y en el de docente. Si no hay incompatibilidad, puede ejercer las dos funciones. Pero si hay incompatibilidad, en ese momento el administrador elegirá o ser auxiliar o ser docente. Puede postular un auxiliar de educación nombrado para ser contratado como auxiliar de educación, tampoco podría, porque la función adicional solamente es para la docencia. La Adriana Amazonas nos dice, los auxiliares de educación con título tecnológico y que tienen más de 5 años de servicio ya no van a participar. Claro, como lo plantean, no estaría cumpliendo el requisito mínimo, que es sexto ciclo en estudios. Entonces no es por los años de servicio que tenga como contratado, sino lo primero que hay que verificar es que cumple el requisito de estudios. Si no cumple el requisito de estudios, no lo puedo admitir en la evaluación. Ojo con las comisiones. No pueden evaluar el expediente de un postulante que no acredita los estudios mínimos. Si lo evalúan, están generándoles falsas expectativas, porque al final van a tener, en alguna parte del proceso, hasta antes de la adjudicación, van a tener que excluirlo. Y ahí los postulantes van a decir, no me lo comunicó oportunamente, me generó falsas expectativas, lo voy a denunciar a la fiscalía, no sé a dónde lo voy a denunciar, pero ahí se genera todo un conflicto. Por eso es importante que cada comisión se organice y verifique. Lo primero que hay que verificar es que cumple ese requisito. Lo otro ya son las declaraciones juradas que están ahí como anexo en la norma, que también tienen que estar debidamente completadas y firmadas por cada postulante. La UGEL Cangallo nos lleva al caso de los desempates, ¿no? Ya verifiqué los 5 criterios y no he podido determinar el desempate, entonces me voy a la antigüedad del título. La antigüedad del título es cuando se lo expide, no cuando le genera registro, ¿ya? El título tiene en la primera parte, donde está escrito el nombre del graduado y su especialidad y todos esos datos en la primera cara. Ahí en la parte inferior dice qué fecha se lo están otorgando. Esa fecha es la que vamos a verificar para poder determinar a quién le han expedido ese grado antes. No vamos a irnos a la parte posterior donde dice cuándo lo registró en la dirección regional o el ministerio. Esa parte no vamos a ver, sino la parte principal donde dice cuándo le expidieron el grado, no cuándo lo registraron el grado.
Igual, ahora que con la SUNEDU también vamos a ver el grado, pero en la primera parte, ahí dice cuándo le emitieron ese grado de licenciado o de profesor. A ver, acá hay la señora Estela que nos dice, yo tengo título en educación, ¿cuántos puntos me correspondería? ¿Solo 5? No, le correspondería, si tiene título en educación inicial, tendría 17 puntos, porque esa carrera está estructurada por 10 ciclos y finalmente tiene el grado. Entonces, 6 ciclos le sirven para acreditar el requisito. Y por cada ciclo adicional, hasta el 10º, usted va a tener 3 puntos. Es decir, va a tener 12 puntos hasta haber acreditado del 7º al 10º ciclo. Y por optar el grado, 5 puntos adicionales. Entonces, no va a tener 5, sino 17 puntos. Y aquí, para las comisiones, por favor, no vamos a generar algo que en la norma no sea establecido. Es decir, para otorgar este puntaje yo no le voy a pedir que me traiga su constancia donde diga ciclo por ciclo que cursó satisfactoriamente. Basta que tenga el grado. Para mí es suficiente como comité para otorgarle los 17 puntos. No hay que solicitar ninguna constancia o ningún documento adicional que vaya a generarle gasto al postulante. A ver, la DRE Amazonas seguramente tienen esta casuística, ¿no? ¿Cómo se explica que se tiene auxiliar de educación nombrados con quinto de secundaria y para un contrato se exige tanto? Los nombrados, pues, haciendo un poco de historia, desde el año 85 se nombraron una buena cantidad de auxiliar de educación y ahí se permitió que ingresasen con quinto de secundaria. ¿No? El último nombramiento que hubo creo que fue el año 2010 y ahí se exigía estudios superiores pedagógicos, es decir, estudios superiores, ¿no? Bastaba que acredite primer o segundo ciclo o que esté matriculado, ya cumplía el requisito. Entonces hay que entender también que esto va evolucionando en el tiempo, se elevan los requisitos por la misma forma de atención que requieren los estudiantes y también paralelamente se va viendo el tema de las mejoras salariales o las mejoras de las condiciones laborales de los auxiliares de educación. Entonces todo está yendo de la mano y son los requisitos que se han establecido, que en nada afecta a los que ya están nombrados. Los nombrados tienen otro tratamiento. Nos hacen una pregunta, nos dicen, si acredito el título de primaria y la capacitación de 50 horas y postulo al nivel inicial, ¿cuál sería mi puntaje en formación académica? Sería 17 puntos, porque estamos diciendo que el requisito para que pueda ser considerada, el requisito de estudios para que seas considerada en el nivel inicial es que sea del nivel propiamente. Y si no eres del nivel, si eres en este caso de primaria, acredita una capacitación de 50 horas en el cuidado y la atención a la primera infancia. Entonces, ese es el requisito para poder ser evaluado, es decir, para que admitan mi expediente para la evaluación. Ahora, en el otorgamiento ya propiamente del puntaje, la comisión lo que va a hacer es, si ya me acreditaste el requisito, ahora te voy a otorgar el puntaje. En formación académica solamente me ha presentado tu título pedagógico de primaria. Entonces, por haber acreditado eso, ya tienes tus 17 puntos. Y las 50 horas de capacitación, no vaya a ser que le consideren 3 puntos en lo que es capacitación. No le van a otorgar, porque recuerden que lo que estoy pidiendo como requisito no es para otorgarle puntaje en alguno de los criterios dentro del instrumento de evaluación. Entonces, solamente le voy a otorgar los 17 puntos por acreditar el título pedagógico. Raúl Bongará, a ver, nos dice, si procede el contrato de un auxiliar de educación que tiene un informe de desempeño desfavorable del año anterior, bueno, seguramente todavía tenemos, este es un proceso de cambio que va a requerir que una vez que salga la norma ustedes puedan revisar al detalle, pero no hay evaluación de desempeño laboral para este proceso de contratación. Todas las instituciones educativas que hayan emitido esta constancia o de desempeño laboral no tiene validez para el proceso de contratación. Quizás para otras acciones sí, pero para el proceso de contratación no se adjunta y si lo adjuntan no le van a otorgar ningún puntaje. ¿Qué requisito debe poseer un auxiliar de educación especial, de básica especial? Bueno, mínimo sexto ciclo en educación. Es abierto, puede ser en secundaria, puede ser en especial, puede ser en primaria, puede ser en inicial. O
acreditar sexto ciclo en psicología o sexto ciclo en tecnología médica con mención en terapia ocupacional. Ese es el requisito de estudios para que alguien pueda postular a una plaza en educación básica especial. La UGEL Cusco, el desempeño laboral ya no se califica, efectivamente, ya no se califica el desempeño laboral, ¿ya? Y siempre lo vamos a tener que recordar para todos los que ya habían estado familiarizados con el otorgamiento de estos 10 puntos en la norma anterior, vamos a tener que ir borrándolo poco a poco. ¿Cuántos puntos vale un año de servicio en auxiliar de educación? Ya, hablando sobre solamente el otorgamiento en aquellos casos donde acredite los 10 meses de trabajo, ¿no? Un año, recuerden que es 10 meses, porque es de marzo a diciembre el contrato. Por cada mes es 0.30 y por los 10 meses serían 3 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se acredita eso? En el caso de público, resoluciones de contrato y boletas de pago mensuales. En el caso de privados, resolución de contrato con el promotor de la institución educativa privada y las boletas de pago mensuales. Y reitero que en este caso tienen que ser las instituciones educativas formalizadas que tienen a sus trabajadores en una planilla. Y la constancia de ubicación geográfica también se podría asignar el puntaje. Ya, aquí se están refiriendo al puntaje, la UGEL Tacna seguramente, se están refiriendo al otorgamiento del puntaje por laborar en zona rural, frontera o BRAE. ¿Ya? La constancia de ubicación geográfica no es la fuente de información o que la fuente que me va a permitir otorgar este puntaje. Recuerden que para otorgar puntaje en uno de estos 3 ítems, voy a remitirme al padrón del año pasado que aprobó el Ministerio de Educación, que está vigente, que es la resolución ministerial 108. Lo pueden ubicar en Scale, o las comisiones que no tengan ese padrón, llaman al anexo que ya han podido anotar, a cualquiera de los 2 anexos, y nosotros le vamos a remitir el padrón, no tenemos ningún inconveniente en ello. Pero la fuente de información para poder otorgar puntaje por rural, frontera o BRAE es el padrón, no es la constancia de ubicación geográfica. Y no le vamos a pedir nada a los auxiliares de educación. Por ejemplo, nos hacen una pregunta si se puede postular a varias UGEL o se puede postular a diferentes regiones. Bueno, pueden postular a varias UGEL, no hay problema. Inclusive pueden postular a varias regiones, pero dada la distancia no creo que puedan tener digamos, el tiempo necesario o el dinero para poder hacer este desplazamiento a 2 o más regiones, ¿no? Pero pueden hacerlo, no están impedidos. Es decir, alguien que postula a Lima puede postular a Callao, no tiene inconveniente. O sea, no hay restricción en la norma sobre el tema de que solamente tengo que postular a una jurisdicción. Pueden postular a varias, pero cuando van a definir el momento que le toque la adjudicación, solamente van a asistir a una de ellas. No podrían adjudicarse tampoco 2, porque ahí sí corren el riesgo de que les anulen los 2 contratos. La UGEL Tacna, en caso de los auxiliares con licencia sindical, ¿se contrata ahí una plaza o no? Bueno, en la norma se está señalando que por licencia sindical, es decir, el Ministerio de Educación ha otorgado 4 licencias para la dirigencia nacional y cada región otorga una licencia a su representante regional. Si estamos hablando de ese representante regional, lógicamente que procede el reemplazo, pero hay que coordinar con su financista de cada UGEL, no estoy hablando del Ministerio de Educación, para que pueda darle la disponibilidad presupuestal para que certifique que cuentan con los recursos para poder contratar en esa plaza, porque recuerden que el que está con licencia sindical percibe su remuneración de manera normal, pero también va a percibir el que está siendo contratado. Entonces tienen que ver que cuenten con la disponibilidad presupuestal. El Ministerio de Educación no le va a hacer ninguna transferencia para esa situación, pero sí está permitido legalmente que pueda haber el reemplazo. No hay prohibiciones en ese aspecto. ¿Cuál es la jornada laboral de un auxiliar de educación? La jornada es 30 horas cronológicas, 6 horas diarias de lunes a viernes. Eso no está nuevamente repetido en la norma de contratación, pero ya en el Decreto Supremo 08 se estableció cuál es la jornada de trabajo del auxiliar de educación. Acá hay otra pregunta: ¿qué pasa si alguna UGEL ya realizó el proceso y es más, ya adjudicó? Bueno, hay que declarar nulo todo ese proceso porque
tenemos que aplicar otra norma. El tema de la doble percepción también para la DRE Ucayali, ya lo explicamos, les he graficado inclusive algunos casos. Hay que, cuando le envíen la videoconferencia, si no lo han escuchado, lo vuelven a revisar, por favor. A ver, la UGEL 5 dice, si ahora la evaluación lo hace la UGEL, entonces ellos te envían al colegio, ya no escoges. A ver, hay que entender que no es la UGEL quien te va a enviar, sino hay un cuadro de méritos, ¿verdad? Tenemos el cuadro de méritos y en función a ello, en acto público, se llama a los postulantes. Y por esta otra parte tenemos todas las plazas vacantes. Entonces el postulante, lógicamente, que está en el primer puesto, va a tener muchas alternativas para elegir su plaza. Y no es que la UGEL lo esté enviando, sino él está eligiendo en el acto público voluntariamente. Quizás los que estén en el cuadro de mérito con puntaje ubicados en escalas inferiores, lógicamente van a tener menos opciones. El último ya tendrá solamente una alternativa, va a tener que elegir ese colegio, pero no es que la UGEL o el comité le va a decir, tú te vas a esta plaza. Para eso es el cuadro de mérito, para eso es el acto público donde el postulante independientemente elige a dónde debe ser adjudicado. No hay que, no hay que ser tan ligeros en decir que la UGEL es quien le va a asignar la plaza. No es la UGEL, es el postulante que va a elegir la plaza en mérito al puntaje que ha obtenido en la evaluación de su expediente. Bueno, ya estamos culminando porque algunas preguntas se repiten, pero de todas maneras, todas estas preguntas que ustedes han hecho se va a responder oportunamente a través de la página. Bueno, siempre la jornada laboral del auxiliar de educación, ya sea en institución educativa, en el caso de secundaria, jornada escolar regular o jornada escolar completa, siempre va a ser 30 horas. En este caso, que la institución educativa sea de jornada escolar completa y su servicio sea hasta las 3 de la tarde, no quiere decir que el auxiliar de educación que ingresa a las 8 de la mañana se va a quedar hasta las 3 de la tarde. Si el auxiliar ingresa a las 8 de la mañana, cumple sus 6 horas, que sería la 1 de la tarde, ¿no? 8. A las 2 de la tarde, entonces se retira de la institución educativa porque cumple su jornada de trabajo. Si en alguna institución educativa el director está obligando a que el auxiliar se quede hasta las 3 de la tarde, ya eso es ir en contra de la norma, porque solamente se le está remunerando por las 6 horas de trabajo diario al auxiliar de educación. Quienes tengan esos inconvenientes, bueno, tiene la UGEL, pueden llamar inclusive al Ministerio de Educación para poder hacer las coordinaciones con la UGEL para que puedan corregir esta irregularidad. Por ejemplo, acá nos dice respecto a los méritos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo resolución de felicitación de la DREU y UGEL, donde nos mencionan en forma general a profesores administrativos y auxiliares de educación? Bueno, en ese caso no le van a otorgar ningún puntaje, porque estamos señalando de que estas felicitaciones son por labores excepcionales. No es por haber hecho alguna actividad propiamente de la institución educativa y estén felicitando a todo el personal por haber llevado a cabo este proceso. Bueno, ya vamos con la última pregunta para cerrar. La UGEL Río Tambo, ¿no? Nos dice cuál es el requisito para postular a una plaza de educación inicial intercultural bilingüe. Bueno, el requisito es que tenga el sexto ciclo en educación inicial, o si tiene estudios de otro nivel, o de otra especialidad que no sea inicial, adicionalmente las 50 horas de capacitación en el cuidado y atención de la primera infancia. No se está pidiendo ningún certificado por el dominio de la lengua originaria, ¿ya? Hay que recordar que el cargo es auxiliar de educación, es el apoyo del docente. Quien sí tiene que acreditar el dominio de la lengua originaria es el docente. El auxiliar no se le está solicitando ese requisito. Bueno, amigos, amigas, con esto culminamos la rueda de preguntas y el agradecimiento por su participación. Y están los anexos para cualquier duda en cuanto salga la norma, la puedan formular. Hay 2 anexos que estamos habilitando para que quizás en caso no se puede en uno, ustedes puedan recurrir al otro. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.